Factory, ¿cómo están? Yo soy Elizabeth y bienvenidos a mi cocina. Pero pasen, no se queden ahí, pásenle. Bueno, el día de hoy los quise invitar a este lugar porque aquí es uno de mis lugares donde me gusta hacer mi hobby favorito, que es crear cosas deliciosas. Yo no soy una experta en la cocina ni mucho menos, pero pues tengo una manía desde muy chiquita, que es juntar recetas. Me gusta juntar muchas recetas de revistas, de lo que encuentro, libros de recetas, eso me gusta hacer. Entonces, bueno, si ustedes siguen nuestras redes sociales desde hace mucho tiempo, se acordarán que nos llamábamos Viva Piñata Factory and Cupcakes, porque nosotros nos dedicábamos también a la venta de cupcakes personalizados. Por aquí les vamos a estar dejando unas fotitos de lo que nosotros más o menos hacíamos. Y bueno, pues por el ritmo de las piñatas, pues tuvimos que dejar ese tema de la repostería un poquito en stand-by, porque pues ya en el tiempo no nos daba, era demasiado, entonces lo tuvimos que dejar y quisimos retomarlo en esta nueva sección del canal para que ustedes, bueno, más bien la idea es que ustedes aprendan no nada más a hacer piñatas, sino también aprendan a hacer postres o pastelitos, un poco de decoración para sus eventos y fiestas y festejos, porque Viva Piñata Factory no nada más es puras piñatas, sino es todo lo relacionado con el festejo. Entonces, si ustedes quieren aprender, pues no se vayan. Hoy les voy a enseñar una pequeña receta para cupcakes para que ustedes regalen este 14 de febrero, así es que vamos. Bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta, la mayoría seguro los tenemos en casa, y si no, pues son muy fáciles de conseguir. Se pueden conseguir tanto en la tiendita de la esquina como en el súper o en un lugar donde venden como materias primas y así. Pues seguramente, ya saben que en la colonia nunca falta la cosecha, ¿no? Clásico lugar. Bueno, así se llama aquí. Entonces, bueno, esta receta es solamente para 12 cupcakes. Si ustedes quieren hacer más cantidad, pues van a duplicar la cantidad de los ingredientes. Pero pues bueno, yo nada más voy a hacer poquitos porque en casa somos poquitos, entonces nos va a tocar poquito. Bueno, vamos a necesitar media taza de harina de trigo de su preferencia, media taza de harina para hot cakes, igual de la que más les guste, porque a todos nos gustan los hot cakes, entonces seguramente todos tenemos nuestra harina favorita en casa. También vamos a necesitar media tacita de aceite, media tacita de azúcar, media taza de agua, una cucharadita de vainilla o de esencia de vainilla, y vamos a necesitar también 2 huevos. Si ustedes quieren hacer más cantidad, entonces van a ocupar 5 huevos. Bueno, solamente con estos ingredientes pueden hacer unos cupcakes deliciosos de vainilla. Pero si quieren variar un poquito esta receta, porque esta receta es muy versátil, o sea, pueden ocuparla para muchas cosas, vamos a utilizar lo que son 2 cucharadas de cocoa, una pizca de sal y una pizca de bicarbonato de sodio. Eso obviamente es opcional si ustedes quieren hacerlo de chocolate, y si no, no se preocupen, de vainilla les van a quedar igual de ricos, ¿vale? Entonces ahora sí, vamos con el paso a paso. Bueno, pues esta es una receta súper básica, la verdad es que los va a sacar de cualquier apuro si llegan las visitas, si no tienen nada que regalar o se aproxima un cumpleaños, seguro esta receta los va a sacar de apuros. Y la verdad no tiene mayor complicación. Lo único que tenemos que hacer es integrar nuestros ingredientes húmedos, lo que son el agua y los huevos, ya sea a nuestra batidora. Si ustedes tienen una batidora como la mía, lo pueden hacer aquí. Lo pueden hacer también con su batidora de mano, no hay ningún problema, o hasta en la misma licuadora. Lo único es integrar bien los ingredientes, que no quede ningún grumo, y ya con eso va a estar deli. Bueno, entonces primero vamos a echar nuestra media tacita de agua. Así lo medimos. Recuerden que la repostería es muy importante medir bien los ingredientes, porque la repostería es como hacer química.
si nos falta o nos sobra, entonces ya no queda. Ahora vamos a echar los huevos. Recuerden que para los huevos es importante también partirlos, bueno, romperlos y echarlos en un recipiente por separado, por si alguno nos llega a salir feón, pues no vaya a estropear toda nuestra mezcla o no se nos vaya a ir, por ejemplo, nuestra cascarita de huevo, como a mí me pasó aquí. Lo único que tienen que hacer es, se mojan un poquito el dedo y sacan su cascarita. Por eso es muy importante este paso, para que no se les vaya a ir o sangre o la cáscara. Obviamente con las manos súper limpias, ¿eh? Listo. Ya que tenemos nuestros ingredientes, voy por un papel. Ya que tenemos nuestros ingredientes líquidos, ahora vamos a ir con los secos, que es nuestras harinas y el azúcar. Listo. Ahora, si ustedes quieren hacer la receta de chocolate, este es el punto donde vamos a echar la cocoa, porque la cocoa normalmente cuando uno empieza a batir, se empieza a esparcir por todos lados y se hace una humadera. Entonces por eso es importante ponerla a mitad de la receta, pero si ustedes se van a saltar este paso y los van a hacer de vainilla, bueno, ya podemos ir integrando nuestros ingredientes, que son las harinas, y le van a echar 2 cucharadas. 1, 2. Ahora sí, vamos a echar un poquito de bicarbonato, que es una pizca. El bicarbonato, yo tengo pero ustedes pueden utilizar también el que tengan. En la tienda normalmente venden como sobrecitos de bicarbonato suelto. Entonces eso lo pueden utilizar ustedes. ¿Para qué es el bicarbonato? Pues para que suba la mezcla ya con todos los ingredientes, para que suba. Y la sal es para que aumente el sabor del chocolate, lo incrementa, lo hace más rico. Ahora sí, vamos a integrar nuestras harinas. Bueno, esta receta tiene un pequeño secretito para que sus cupcakes les queden gorditos, infladitos y bien bonitos. Es esto, el Royal. Esto nos va a ayudar a que, pues obviamente, inflen nuestros cupcakes y queden como panquecitos. Entonces vamos a echarle de esto una cucharadita también. Las cucharaditas lo pueden hacer con cucharas cafeteras en casa. Y bueno, lo que nos queda hacer es batir todo a velocidad media, que todo quede bien integrado. Entonces, esto se va a batir hasta que los ingredientes queden bien integrados y ya no tengamos grumitos, ¿vale? Con esta palita le vamos a ir moviendo para que nuestros ingredientes se sigan integrando. Y ya, una vez que veamos que no tengamos grumos, vamos a integrar nuestro aceite. Entonces nada más vamos a darle una batidita más y listo. Miren, así es como tiene que quedar nuestra mezcla. Ahora sí le vamos a integrar lo que es la media tacita de aceite. El aceite es para que nuestros ingredientes se unan y no se desmorone el pan. Bueno, pues esta es la consistencia que tiene que tener nuestra masa, nuestra mezcla, como ven. Queda un poco espesa, pero está todavía líquida para poderla trabajar. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ahora sí vertir nuestra mezcla en los capacillos y los moldes para nuestros cupcakes. Bueno, yo tengo este botecito de palomitas de hace muchos años. Aquí es donde yo guardo lo que son mis capacillos, así se llaman, o estos papelitos que seguramente ustedes ya los conocen, que son para los pancakes que venden en la panadería. Lo padre de esto es que ustedes pueden conseguir infinidad de modelos
en estas tiendas justamente donde venden todo para repostería. Aquí tenemos de Halloween, de superhéroes, pues obviamente los clásicos rojos, de puntitos, de más puntitos, de vaca, así blanquitos, normales. Hay infinidad de modelos de estos y los vamos a llenar hasta 3/4, porque acuérdense que esto va a subir. Entonces son 3/4 o un dedito o la uñita, más o menos ustedes le miden. Hasta ahí está perfecto. Y así nos vamos a ir llenando cada uno de estos con mucho cuidado y los vamos a meter al horno. Pues así es como tienen que quedar nuestros capacillos ya llenos. Como ven, no están tan llenos porque esto va a subir y se pueden desbordar. Es una buena medida. Aquí ustedes es opcional, le pueden echar, no sé, nueces o trocitos de chocolate o alguna frutita. No sé, aquí ya es opcional, lo que ustedes quieran. Ahora sí, vamos a llevarlos al horno. Recuerden que tiene que estar precaliente el horno a 180 grados. Y les digo, van a estar en media hora, 25 minutos. Es lo único que necesitamos para que esto esté bien. Nuestro horno siempre precaliente a 180 grados, aquí lo pueden ver. Aquí le vamos a bajar un poquitito. Y listo, nada más hay que esperar. Bueno, vamos a hacer una decoración sencilla pero bonita y lo único que vamos a necesitar van a ser chocolate. Este chocolate puede ser el de su preferencia, igual la marca que ustedes quieran, puede ser chocolate amargo, semi amargo con leche. Yo encontré estos porque son los que encontramos en la tiendita o igual en el súper seguramente. Una crema para batir, hay de muchas marcas. Esta que yo tengo aquí es como también muy conocida, la encuentran en cualquier súper. Lo bueno de esta es que la pueden encontrar en su versión más pequeña porque la mayoría de las cremas para batir están de 1 litro, 700 gramos, 800 hacia arriba. Entonces, como esta receta es para poquitos cupcakes, pues yo creo que no hay necesidad de comprar tanta crema para batir. Con esta nos va a alcanzar y también la podemos, si nos sobra, podemos ocuparla para unas fresas con crema o qué sé yo. Y ¿qué más vamos a necesitar? Un pedazo de papel encerado o papel estrella. Este también lo pueden conseguir en estos lugares para repostería o en materias primas. Una bolsita y un trastecito. Aquí vamos a fundir el chocolate. Entonces lo que tengo que hacer va a ser estos chocolatillos. Los vamos a trocear y los vamos a meter aquí en nuestro pequeño bowl, así de esta manera. Y los vamos a llevar al horno de microondas en intervalos de 10 segundos para que no se nos vaya a quemar. Bueno, ahora sí, como les decía, lo que yo hice fue trocear 6 barritas de este chocolate y lo vamos a llevar al horno de microondas durante intervalos de 10 segundos para que no se nos vaya a quemar. Entonces, vamos a darle 10 segundillos. Vamos a esperar a que esté. Esta técnica la vi, la verdad, bueno, ya la había visto en muchos lugares, pero la estaba viendo en MasterChef o en esos programas de Cake Boss. Yo soy fanática de Buddy Balastro también, entonces ahí luego veo estas técnicas que hacen, que son muy fáciles en realidad, Miren, aquí ya se derritió nuestro chocolate. Yo creo que con otros 10 segunditos ya nos va a quedar bien. El chiste es que nos quede un poquito líquido para que podamos trabajarlo bien en nuestra bolsita. Ahorita les voy a enseñar cómo. Entonces vamos a darle otros 10 segunditos, nada más para que termine de hacerse líquido. Así. Vean. Así ya quedó líquido. Esto ya está perfecto. No importa si ustedes ven que se les enfría, lo meten otros 10 segunditos
pero cuidando que no se les vaya a quemar. ¿Cómo se van a dar cuenta que se les quema? Porque se empieza a hacer como duro y pastoso. Entonces en ese punto ya está quemado nuestro chocolate. Ahí está perfecto. Ahora sí, ya con nuestro chocolate calientito y de esta manera, que sea como listón le llaman, lo vamos a meter en una bolsita. De poco en poquito para que, por si se nos enfría, podamos ir utilizando la mezcla que nos queda en nuestro pequeño bowl. Entonces así, más o menos. De todas maneras, este chocolate no se va a echar a perder. Lo que tenemos que hacer es meterlo al refrigerador o al congelador y pues ya, se lo pueden comer o utilizarlo después, no pasa nada. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer, ya que lo tenemos en nuestra bolsita, es cortar una puntita de esta manera y poner sobre nuestro papel estrella. Vamos a utilizar como un tipo manga pastelera. Lo bueno es que mientras lo estemos utilizando con la mano, pues el chocolate va a seguir calentándose, entonces no pasa nada. Y aquí es donde ustedes pueden dejar volar su imaginación. Pueden hacer corazones, yo voy a hacer corazones. Pueden hacerlos chiquitos o grandes, no importa que no les queden perfectos. El chiste es que se diviertan. Bueno, ahora sí, ya esto que lo tenemos bien formadito en nuestros corazones, lo único que tenemos que hacer es meterlo al congelador para que esté más rápido en una superficie plana. Entonces, vamos a meterlo. Y listo, ya huele a pan. Bueno, ahora sí viene la parte de hacer la crema batida. La vamos a montar a punto de nieve, así como se ve aquí en el dibujillo. En este paso sí es necesario que ustedes lo hagan con una batidora. Ya puede ser con una batidora como la mía o con una batidora de mano. O en su caso, si tienen un batidor de globo, pues también. Aunque va a ser un poquito más tardado. Obviamente antes de echar nuestra crema tenemos que agitarla y poner un poquito. Entonces lo único que tenemos que hacer es ponerla en nuestra batidora y aquí sí darle una velocidad pues fuerte, rápida, para que se monte. Y ahorita les voy a ir enseñando cuál es el punto de nieve y cómo nos tiene que quedar. Bien, más o menos así nos tiene que ir quedando nuestra crema. Con esos piquitos todavía le falta un poquito más para que estos piquitos queden bien firmes. Vamos a seguir batiéndolo, pero le paré tantito para que me escuchen, porque a este punto los cupcakes ya tienen que estar listos y no podemos decorar si están calientes porque esta crema se nos va a derretir. Entonces vamos a sacar los cupcakes. Bueno, así es como tienen que quedar nuestros cupcakes. Obviamente vamos a aplicar la de la abuelita. Metemos un cuchillito o un palito y si ya sale seco es que ya están listos. Y vamos a dejarlos un poquito en la ventana a enfriar. Listo. Como ven, ahora sí nuestros piquitos ya quedan más firmes. Se puede ver ahí. En este punto nuestra crema ya está montada. Incluso cuando ustedes la mueven se siente como espesa. Entonces esto pues vamos a esperarlo, a reservarlo tantito en lo que nuestros cupcakes se enfrían y vamos a la decoración. Ahora yo tengo esta manga pastelera que también, como les digo, la mía es lavable, pero venden unas desechables, y esta duya de estrella. Si ustedes no tienen esto, no se preocupen, lo pueden hacer igual con una bolsita como lo hicimos con el chocolate. Y lo que voy a hacer va a ser ponerla aquí. Nada más es para darle un toque bonito, pero como les digo, si ustedes no la tienen, no se preocupen, lo pueden hacer con lo que tengan en casa también. Y pues pueden dejar volar su imaginación. Lo voy a poner aquí. Esto es para una técnica que se utiliza para nada más para que no se derrame y no nos ensuciemos las manos. Y listo. Bueno, pues ya quedaron listos y fríos nuestros cupcakes. Ahora sí vamos a la decorada. Como ven, ya también se enfriaron nuestros corazones y tenemos nuestra manga con nuestra crema batida montada.
Lo único que tenemos que hacer es sacarle un poquito el aire, echarlo aquí y ahora sí podemos decorar con estilo. Yo voy a hacer así como un tipo copo de nieve o un heladito. Lo pueden hacer tan grande como quieran, o utilizar la técnica que quieran también. A mí me gusta esta. Le vamos a ir aplastando a nuestra manga y hacer esto. Listo. Ahora sí ya tenemos decorados nuestros cupcakes con estas moronitas que hicimos de chocolate. Nada más vamos a darle ahí unos toquecillos. Espolvorearle para que se vean chocolatosos. Ya ven, es una receta súper sencilla, súper básica y con esos toquecitos se ven bien bonitos, como si fueran acá chefs expertos en repostería. Es todo. Espero les haya gustado. Bueno, ahora sí vamos a probarlo. Deli, deli. Como ven, quedó delicioso, la verdad. Yo sé que no les va a fallar. Pero, bueno, espero que esta receta les haya gustado. Como ven, son ingredientes súper básicos, fáciles de encontrar en cualquier lugar. No tiene mayor complicación esta receta. Si a ustedes les gustó y quieren que les siga compartiendo de mi colección de recetas que he juntado, pues déjenos sus comentarios, porque pues la idea del canal es que no nada más ustedes encuentren la piñata, sino que encuentren lo que es el pastel, el cupcake, o el postre para su evento y también alguna decoración para que su fiesta, evento, cumpleaños, lo que sea, ya lo tengan completo y no tengan que buscar en todos lados, sino aquí lo van a poder encontrar. Entonces, no se olviden de darle like al video si les gustó, compartirlo, dejarnos sus comentarios, qué les gustaría ver, qué más les gustaría que hiciéramos, qué personajes les gustaría que hiciéramos, tanto la decoración como el cupcake, o el pastel y la piñata. Entonces, pues ahí vamos a estar aventurándonos un poquito. Espero que les haya gustado y pues síganos en todas nuestras redes sociales, compartan el video, activen la campanita y pues compartan. Así que bye. Pero esperen, casi se me olvidaba. También queríamos preguntarles, más bien su opinión, queremos saber qué les parece a ustedes si los videos de las piñatas los hacemos en 2 partes. No sé si a ustedes les gustaría, porque sentimos que es un poco pesado. Son muy largos y a lo mejor es un poco tedioso, pero es que así tienen que ser porque hay muchos detalles, entonces no se pueden perder nada de lo que estamos haciendo, porque si no, entonces ya no les quedaría su piñata tan bonita, ¿no? No es cierto, sí les va a quedar bonita, pero bueno, son muchos detalles que a lo mejor ustedes tienen dudas y a nosotros nos gusta explicarlo súper bien. Entonces, si a ustedes les gustaría también que esos videos sean en 2 partes, pues con gusto los hacemos en 2 partes, o si les gusta nada más uno solo y aventárselo de una sola vez, pues también. Entonces sí nos gustaría saber su opinión. Pues bienvenidos y espero que les guste esta nueva sección y lo nuevo que se viene, así es que compartan y bye.